Hola amigos, bienvenidos a nuestro espacio un día más. En esta ocasión voy a ser breve. Muy probablemente escuchéis como ruido de fondo el sonido de un volcán, de una erupción salvaje que está ocurriendo donde yo vivo, en la isla de La Palma. Esperemos que cuando salga este vídeo se haya acabado la erupción porque está creando un problema gravísimo con gente humilde que está perdiendo sus casas. La lava sale por las laderas, ya han desaparecido más de 400 casas tragados por la lava y la gente la gente es muy pobre, vive con lo necesario y todo lo que tiene lo tiene en sus casas. Las están perdiendo. Yo vivo en el norte de la isla, no me afecta tanto, pero me afecta emocionalmente porque están sufriendo gente que yo quiero. La naturaleza cuando reacciona no hace distinción, es tremendo. También probablemente escuchéis gallinas y también perros. ¿Por qué? Porque están nerviosos. Hay mucho polvo en suspensión, se respira muy mal, los ojos pican, igual me los veis un poco enrojecidos. Bueno, todo esto. Si hay ruidos, esperad un poquito porque acabo rápido. Voy a presentaros una novela pequeña, no la he hecho muy grande, para que se lea rápido, se lean 4 días. Se titula Un mago genial. Es la historia, digamos que un personaje que está novelado, que se llama Jared, de 90 años, cuenta toda su trayectoria de vida como mandeo. ¿Qué son los mandeos? Una tribu, un grupo pseudo religioso que viene de antes de Egipto. Ellos vienen de unas extrañas montañas, estuvieron en Egipto, ellos eran orfebres, es decir, habéis visto en la Biblia judeo-cristiana a Aarón, el supuesto hermano de Moisés, que hizo un becerro de oro. Ese era mandeo, porque ellos trabajan el oro y las piedras y los minerales preciosos. Bueno, pues esa tribu pasó a Palestina con Moisés y digamos que allí dentro de que vivía del pueblo israelita, ellos no participaban de la misma filosofía, no tenían la circuncisión, no practicaban el sábado, era una etnia, un grupo distinto. A la cabeza de ellos estaba un personaje que se llama Juan el Bautista, que ellos le consideran un gran maestro. No el fundador, sino un gran maestro. Lo que cuenta Jared es demoledor para el contexto judeo-cristiano, por eso la novela hay que leerla en un contexto histórico, porque los mandeos consideran a Jesucristo como un personaje diabólico, negativo. Y claro, si nosotros nos movemos en un contexto judeo-cristiano, a alguno le va a resonar, le va a hacer daño. Es una novela. Por tanto, yo no digo en la novela mis confesiones religiosas, que no las tengo. Me gusta más la investigación, la inteligencia, el análisis. Pero dejo y respeto a todos los seres con sus religiones. Esa es la libertad. Pero claro, los mandeos no tienen esa concepción de Jesucristo y en algunos pasajes del libro pueden ser duros. ¿Cuál es el trasfondo de la novela? Bien, estamos, como dijimos en otro vídeo, en 1518 se dio una alineación planetaria como la que hemos tenido en el 2020. Y ha surgido la pandemia y ha surgido una crisis tremenda. Pero además, en 1518 fue el luteranismo y el anglicanismo, por tanto hubo un conflicto social, sociológico y cultural sin precedentes. La Iglesia, que tenía tanto poder, digamos que grupos como anglicanos y protestantes a la cabeza de Lutero se separaron de la Iglesia. Fue un trauma para el concepto religioso de aquel tiempo. Religioso que también estaba influenciado o dirigía la política en el trasfondo. Ahora estamos en el mismo momento y por tanto estamos empezando a ver que va a haber un cambio social muy importante. Hay un gran descontento social con la clase política, cómo van las cosas, con las desigualdades, con el cambio climático. Esa especie de caldo de cultivo va a emerger en los próximos años. La novela recoge ese caldo de cultivo y explica. Fijaros que es un poco complejo. Hay que ser alguno de vosotros es psicólogo, seguramente, o tiene conceptos de psicología. Yo lo voy a explicar de una manera muy sencilla. ¿Por qué nos dejamos, o por qué 4 personajes en el mundo? Ahora, por ejemplo, en Europa, con el contexto de la vacuna, todos los gobiernos han actuado con una directriz. Se acabó la pluralidad de pensamiento. Y
Todos en el mundo actúan globalizados por una directriz. Y todos nos sometemos, y si nos llevan al matadero o nos tiran por un barranco, aceptamos que nuestros políticos nos dominen, nos gobiernen, nos utilicen. Pero ya las personas se están dando cuenta de que por ahí no van las cosas. ¿Pero por qué ocurre eso? Jared en la novela lo explica muy bien. Dice, ustedes tienen espíritu de manada. Todo el poder que está en el grupo, que está en el alma colectiva del pueblo, que está en la naturaleza, que está en la vida, se lo han delegado en dioses y por tanto tienen arquetipos culturales. Dice, ustedes tienen a Jesucristo y el concepto de Jesucristo domina durante 2000 años los conceptos éticos y morales. Ustedes están aceptan que todo ese poder que debía estar en la raza se lo otorgaron a un señor al que le pusieron una túnica, le hicieron rubio con ojos azules y gobierna el mundo. Por tanto, en ustedes existe el sometimiento, porque consideran que el poder está fuera. Está en un personaje, está en Superman, está en Buda, está en Mahoma. ¿Qué ocurre con esto? Que, por ejemplo, ahora en Afganistán, los talibanes van a dirigir un país con las normas del siglo VI, con las normas de la Edad Media. Y claro, es un poco anacrónico, dice, ¿cómo es posible que en el siglo XXI nos dirijan unos señores en esa nación con las normas del siglo VI después de Cristo, con los conceptos de la Edad Media? Porque ellos conciben que hay un ser superior que dicta durante todo el tiempo los modelos éticos. Lo que dice Jared es que eso no es cierto, que eso no es así, que el poder está en el grupo, que estamos en una era nueva, la era de Acuario, y que seguimos teniendo personajes a los que hemos mitificado, les hemos dado todo tipo de poderes y además, junto a ellos hay una casta sacerdotal que es la que más muertes, herejías, guerras, conflictos ha generado a lo largo de la historia. Y Jared dice, basta, voy a contar la historia real de Jesucristo, según la fuente Mandea, que es discutible. Y él cuenta la historia de Jesucristo en esa novelita. ¿Con qué objetivo? Si ustedes son capaces de enterrar a los dioses, si ustedes son capaces y empezar a creer que el poder está en ustedes, y más que en ustedes individualmente, que sería egocentrismo, en el grupo, en la asamblea, en la vida, probablemente demos un salto maravilloso hacia justicia, paz, amor, libertad, conceptos humanistas. Pero mientras ustedes se dejen gobernar por Superman, por Buda, por arquetipos culturales, van a aceptar también que les sometan, que les gobiernen. Aceptan que ustedes son mediocres, medianos y que tienen que tener uno que les dirija. ¿Por qué? Porque ustedes tienen un Dios supremo, un arquetipo supremo. Fijaros que él además denuncia y dice, no solamente todo su poder fue entregado a este personaje, por ejemplo, pues a Jesucristo o a cualquier otro, sino que además las castas que están detrás les dicen, ustedes nacen con un pecado original, le llaman un pecado original, y un niño recién nacido es pecador por el hecho de nacer. O sea, la manipulación es de tal naturaleza que psicológicamente atribuir a un niño un pecado original es un delito e incluso penal. Pero nos hemos acostumbrado a esa, que mi hijo, que nace fruto del amor, tiene un pecado. Y además tiene que estar toda la vida rezando para conseguir ser el arquetipo que me han dicho que es superior a todos los demás. Ese es el trasfondo de la novela. ¿Para qué? Para conseguir llevarnos a un estatus de libertad personal. Lo que voy a hacer es ilustrar un pequeño capítulo para que veáis por dónde van los tiros, para que veáis cómo lo que quiere transmitir la novela. La novela te permite, digamos, crear figuras literarias, crear utopías. Cuando escribes, vamos a hacer esto, vamos a conseguir tal cosa, a lo mejor es una utopía. También te permite ser tolerante con las figuras antiguas. Cuando Jared habla de Jesucristo de una manera que para cualquier cristiano puede ser despectiva, es novela, no es un dogma de fe, ni es un ataque, es una novela literaria. Por tanto, con todo, digamos, con esa venia de conceder que la novela es literaria, no es dogmática, no dice más que reflexionen ustedes y recoge los datos que tenían los mandeos,
antes de Jesucristo. Su historia es más consistente. Y además fueron expulsados por los primeros judeocristianos en el año 37 porque eran los testigos vivos de una mentira, de un plan, según dice Jared, que ha durado 2000 años. Y como eran incómodos, los echaron, fueron a Harán, a Irán, a Irak, y allí los árabes, los musulmanes, los diezmaron también. Es una tribu perseguida. Quedan muy pocos en el mundo. Igual quedan 10.000 mandeos. Y están distribuidos, sobre todo, están en Irak y en Irán. Algunos han ido a América. Son gente, digamos, muy preparada para trabajar los metales y son una casta religiosa. Pero dentro de esa casta religiosa, Jared es un iniciado, una persona fantástica que le va explicando al antropólogo qué es lo que pasó entonces. Y el antropólogo, además, adquiere un papel de tipo casi mesiánico para cambiar el mundo, para conseguir que a través de la revelación que Jared le hace, cambien el mundo. Y Jared empieza a contar la historia de Akenatón y dice, fijaros que lo que pasa. En un momento determinado, en el tiempo de Amenofis IV, al que se le llamó Akenatón, fue visitado por unas entidades, dioses, los dioses de Heliópolis, la Enéada, 9 dioses, fue visitado y le dijeron, quiten los 1000 dioses, pseudodioses, fetiches, elementos de adoración que había en Egipto, había muchos dioses y semidioses y figuras míticas, quítenlas y vamos a poner el culto al sol. El sol es un signo universal, es la luz, y por tanto ya no hay intermediarios. Ustedes pueden sintonizar con la luz. No existen castas, no existen sacerdotes. Claro, los sacerdotes de Amón, que tenían un poder inmenso, no lo consintieron y, según Jared, asesinan a Akenatón. Pero ese concepto de entregar todo el poder al sol y la comunión mía con el sol, podemos acceder a la luz inmediatamente, todos desde cualquier sitio, sin tener intermediarios, ni sacramentos, ni bendiciones, ni permisos. De repente se convierte en arquetipos como Jesucristo, que tienen todo ese poder del sol, todo ese poder que tenemos en la raza, en ellos. Y además una casta sacerdotal que administra cómo llegar a él. Nunca vamos a llegar a él, pero sobre todo ese concepto, y vuelvo a retirar y acabo, aceptar que somos pecadores, aceptar que somos mediocres y aceptar que hay alguien que es superior a nosotros en todos los elementos de la vida, nos hace que ahora los políticos o las autoridades nos gobiernen como tontos, porque tenemos espíritu de manada, espíritu de borregos. El libro te dice, el poder está en ustedes. Voy a dejaros, por tanto, con este capitulito. He cogido uno, como podía haber cogido otro, pero se lee rápido la novela. La usamos siempre como un elemento de debate. Como siempre, nuestros trabajos son gratuitos, no se pueden vender. Ustedes pueden usarlos o no leerlos o leerlos, pero no lo pueden ustedes vender. Lo que siempre pedimos es que cuando bajen uno de nuestros libros o uno de nuestros vídeos, acudan en el país que estén, donde estén, al sitio de ayuda, por ejemplo, al carro solidario, y pongan 1 kilo de alubias, otro que ponga unos caramelos para un niño, otro que ponga productos de higiene. Hay que tener solidaridad. Por tanto, nuestros trabajos son gratuitos y no se pueden vender. Los pueden utilizar siempre que quieran. Y lo único que pedimos es, si quieren, voluntariamente, llamar a la reflexión de que el ser humano necesita ayuda y que hay muchos niños que se mueren de hambre. Por tanto, es ir a su lugar donde viven, en el país que estén, y poner una pequeña ayuda en el carro solidario de forma anónima, sin que nadie lo sepa. Solamente ese es nuestro precio. Os dejo, por tanto, con la novela, o sea, la ilustración de ese capítulo y el link donde podéis bajar la novela gratuita y, si queréis, la podéis leer. Un saludo y hasta el próximo vídeo. A menudo me habéis preguntado por la insistencia en desenmascarar la figura de Jesucristo o de cualquier otro elemento de adoración.
Yo no tengo ninguna manía hacia esos personajes, pues son seres humanos, ni más ni menos que cualquiera de nosotros. Pero quiero que entendáis el mecanismo que os he venido explicando en estos días, pues es decisivo para incorporarnos al futuro. No hace muchos años, en Alemania, se produjo un fenómeno aberrante, cuando un personaje paranoico creó el movimiento nazi. Todo el pueblo quedó seducido por su mensaje, y ese fenómeno generó la Segunda Guerra Mundial con millones de muertos. El odio racista hacia los judíos fue otra de las aberraciones de aquel movimiento. Todavía se está estudiando el fenómeno hipnótico que creó la aceptación activa y pasiva de todo un pueblo de un loco asesino. Eso ocurrió y ocurrirá en el futuro, porque todos tenemos dentro el fenómeno de sumisión al líder, lo que se ha llamado el espíritu gregario de manada. Al aceptar la sumisión al Cristo, al que le entregamos todos los atributos y todos los poderes, aceptamos implícitamente que somos pecadores, imperfectos, y por tanto aceptamos el principio de autoridad como algo normal. La ley traída por Atón fue clara. Dios, la solución, el progreso y la evolución está en todos y cada uno de los seres vivos. Está en la asamblea, en la cooperación, en la ley del uno. Pero Moisés entregó esa conciencia, ese poder a Yahvé, y luego los cristianos al Hijo de éste, Jesucristo. Veréis en poco tiempo cómo los políticos se someterán al poder económico, y estos someterán al pueblo, al igual que se hizo con los nazis. No os obligarán a llevar una estrella amarilla en el vestido, pero tendréis que vacunaros si queréis entrar en tal o cual establecimiento, o conservar el puesto de trabajo, o tener derechos sociales. Los que no sigan las directrices equivocadas de las autoridades serán apestados y marginados, incluso por su propia familia. Los tiranos utilizarán el miedo para enfrentar a unos contra otros. Mientras no entendáis que el poder no está en uno más dotado, ni en un mito, sino en el grupo, en la conciencia colectiva, seréis manipulados y seguiréis eligiendo al tirano, al inútil, al mentiroso y al ignorante. Cuando se deificó a Jesucristo o a cualquier otro líder semejante, se creó una casta sacerdotal que a lo largo de la historia ha causado millones de muertos, abusos, pederastia, herejías, guerras santas y otras tantas atrocidades. Pasarán varios siglos hasta que entendáis la ley del uno. Vosotros, hijos míos, estáis aquí designados como la simiente de un nuevo tiempo, donde el amor, la inteligencia, la ciencia y el humanismo se integrará en todo el grupo, no en un líder. La verdadera autoridad es moral, y el verdadero líder jamás tomará una decisión sin contar con todo el pueblo, con la flor, con el mosquito, con el aire. Akenatón suprimió todas las autoridades, todos los intermediarios, y centró el poder de invocación en el signo más universal, es decir, en el sol, es decir, en la luz. Vosotros sois hijos del sol, y como iniciados entenderéis el lenguaje de la luz, pues la suprema inteligencia dicta sus mandatos a través de la misma. Si no suprimís el sentido de obediencia gregaria, si seguís poniendo todo el poder que reside en vosotros mismos, en un Dios, en un líder o en una institución, los alfas, los tiranos y los opresores os manipularán como corderos y os harán tomar veneno, os privarán de la libertad argumentando que es por vuestra propia seguridad.
Os llevarán a guerras sangrientas para preservar el interés de unos pocos. El camino no será fácil, pues este espíritu gregario de manada forma parte de vuestra propia genética. A lo largo de 2000 años os han dicho que la oración y la súplica os salvará, pero las oraciones no llegan a ningún sitio, pues el poder que invocáis nunca estuvo fuera de vosotros mismos, sino en vosotros. Pasarán siglos hasta que vuestro ego se diluya para formar parte de una conciencia colectiva, y será esa conciencia la que os hará vivir en libertad, en felicidad y en progreso. Será entonces cuando no veréis a Dios en una estatua o en un templo, sino en vosotros mismos, en el árbol o en el león. El mejor templo será vuestro propio cuerpo sano y longevo, y por extensión en el templo de la vida y de la naturaleza, que es vuestro propio planeta. La cultura que educa a vuestros hijos es selectiva, violenta, excluyente e insolidaria. Vuestros hijos juegan con superhéroes violentos que esgrimen la violencia como arma, no el amor, la razón o la ciencia. Y cada niño es un Superman o una máquina violenta de destrucción y muerte. Estáis fabricando seres competitivos, insolidarios, autistas, que pasan todo el tiempo enganchado a luchas y entretenimientos hostiles. Creáis arquetipos de triunfo y modelos a imitar de seres superricos, mamotrecos llenos de músculos, híbridos de carne y metal que tienen como fin la muerte y la destrucción. Y cada uno de vuestros hijos es un líder insolidario, violento y agresivo que no entiende el modelo solidario y participativo. Es por eso, hijos míos, que debemos sepultar a Superman, a Jesucristo o a otros modelos mitificados que os han robado todo vuestro poder y el poder del alma colectiva de la raza. O enterráis a los dioses, o los dioses os enterrarán a vosotros. Jarez estaba transformado. Una extraña voz y una mirada profunda estaban mostrando a otro ser que latía en sus trémulas carnes. Lo que luego sucedió todavía late en mi corazón como un recuerdo imborrable. Nuestro padre espiritual tomó la mano de Salima con una de sus manos y la mía con la otra. Sus ojos se cerraron poco a poco, sus labios se entreabrieron en una ligera sonrisa, su corazón se había parado. Una extraña corriente entró por mi mano y se alojó en mi corazón. Samantha lo detectó enseguida, puesto que tenía mi otra mano entre las suyas. Algo golpeó mi pecho y sentí una emoción indescriptible, beatífica, plena de dicha. Algo había entrado en mí y aún hoy, después de un año, puedo sentirlo y evocarlo en el recuerdo. Todos lloraban. Un olor a nardos o rosas invadió la estancia y una luz violeta nos envolvió a todos durante unos minutos. Nadie hablaba, todos sentíamos. Jarez, Jarez, el hombre más sabio de la tierra, el último mandeo, había tomado el camino de las estrellas. Pero todavía no acababa aquí el milagro. Solo yo pude ver unas siluetas luminosas que rodeaban al venerable anciano. De Jarez salió su doble resplandeciente. Se unió a dichas siluetas, me miraron por unos segundos y se desvanecieron camino de las estrellas. Yo jamás vi nada sobrenatural, pero tal y como me había dicho Jarez, con su marcha se despertó en mí un nuevo sentido, otra forma de mirar y de oír. Fue a partir de entonces que obtuve respuesta en la invocación de los 72 ante el altar mandeo que heredé. Desde entonces vi, oí y sentí muchas cosas que ahora no debo contar.
Jarez había ordenado que no se realizara el ritual mandeo de la muerte. Simplemente solicitó que se le enterrara en la montaña y que jamás le imploraríamos ni le invocáramos, pues él estaría siempre en nosotros. Habían transcurrido 33 días desde mi llegada a Irán, y como me anunciara Jarez, no realicé reportaje alguno, simplemente me casé, me hice Nasurai y comencé a liderar una utopía.